Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Rosado. Esto es Grandezas de Lilliput, un espacio-tiempo, un cronotopo para las artes, la lengua y las letras. Hoy empezaré leyendo un poema de Elías Adbel. A ver cómo les parece. Se titula Páramo. Por eso he venido a buscarte. Te busco desde el principio. A veces es verdad que quiero encontrar algo, a veces solo es cierto el silencio y la memoria de tu olor cercano como una voz, como el aliento, y lo desnuda y libre que te acercas al blanco páramo apacible de mi imaginación. Muy bien, el autor es Elías Adbel, como ya dije, quien ha publicado los libros de poesía de las cosas bellas, 5 poemas en el poemario colectivo Rumor de todas partes o Horas viejas, y el libro de donde extraje lo que leí, que se titula Breviario imaginario, que aquí tengo conmigo. Es este libro muy bonito, muy bien editado por Trajín. Se trata de su producción más reciente. También ha escrito cuento, Conciencia amordazada y 1994, así como teatro. También participó por 2 años consecutivos en el rally cinematográfico The 48 Hour Film Project, en el que fungió como guionista en los cortometrajes Virgo y Pay de Piña. Ha sido actor, asistente de director y docente. Aquí tengo conmigo este libro, como ya lo dije, y ante todo, Elías, pues te felicito por esta joya poética. Has sabido articular un lenguaje interior propio que por su sonoridad e imágenes impacta los sentidos y también el intelecto. A veces con humorismo, como en ese poema titulado La gata de mi madre, muy buen poema, me hizo reír mucho. Eh, en una ocasión, el poeta francés Paul Valéry escribió que la obra Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias se bebe más que se lee. Lo mismo podría yo decir de tu libro, se bebe. Es un libro que se bebe, se lee muy rápido, es muy fluido. Nuestra amiga, la poeta Patricia Camacho Quintos, escribió que en tu breviario imaginario, que toma su título del poema más extenso, escribió que hay rabia social e íntima que se eleva a salmos. Y también escribió que creas asociaciones deslumbrantes. Pienso, por ejemplo, en el final del poema extenso y en el final del libro. Voy a citarlo. Escucha, he aquí el laberinto se renueva, vuelve en círculos, esfera, capullo incandescente, olvido, levitan las alas horas del sueño y sobrevuelan la fría calma, la gélida espera que se quiebra y derrama su yema invisible, tiempo degollado. Esta imagen con que terminas el libro, que es al mismo tiempo muy conceptual y a la vez visual, porque el tiempo adquiere sustancia o adquiere la sustancia de la materia, pues me parece muy afortunada. La poesía y la música están hechas finalmente de tiempo y ese tiempo se segmenta o fragmenta en secciones de sonidos que se suceden unos a otros. Para ti, Elías, ¿cuál es el significado o significados, puesto que el arte se suele mover en la polisemia? eh, ¿Cuáles son los significados, los sentidos de tu libro, Breviario Imaginario? ¿Qué pretendes o qué pretendiste con él expresar? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me honra muchísimo estar en un programa como este, con esta la intención de seguir llevando la cultura de las artes y sobre todo la literatura a más personas. Me honra mucho que usted particularmente me invite a este programa por la admiración que siento hacia usted como poeta, también como escritor y bueno, primeramente como maestro, que fue nuestra primera interacción maestro-alumno. Eh, bueno, el breviario imaginario.
mi pretensión inicial o primitiva o primordial, creo yo, es la intención que tengo con todos con toda la poesía, que es eh, lograr esto que me parece mágico, el hecho de que alguien más que no soy yo hable mi voz, alguien más que no soy yo piense mis pensamientos. Creo que es una de las cosas mágicas de la poesía, lograr eso, lograr que al tú leer mi poema, ya sea que lo leas en voz baja o en voz alta, estás leyendo mi voz, estás pensando mis pensamientos y lograr trascender hasta más allá aún y mover emociones y sentimientos todavía es lograr algo más. Esa es mi primer, digamos, intención con cada uno de los poemas y con el breviario y cada que escribo poesía. En segundo lugar, mi intención con esto era justamente hacer un libro que cuando yo empecé a escribir todavía no tenía esa intención, sino hasta que ya lo vi en conjunto y era hacer como este breviario, como los breviarios de la época medieval, que eran como lo que los que llevaban los religiosos, donde llevaban sus salmos, sus rezos. Y se me hizo curiosa la comparación de que alguien pudiera llevar un breviario, esta vez no de rezos o de salmos, sino de algo que los conectara con eso otro que está allá afuera, que algunos llaman Dios, que algunos llaman lo que sea, pero creo yo que para mí la poesía tiene ese poder de elevarte hasta aquello que es ininteligible, intangible también, pero que al mismo tiempo es gratificante. Entonces, se me hacía curiosa la idea de que la gente pudiera llevar este breviario, como se llevaban esos breviarios, como ese acompañamiento constante del hombre con su creador, con la divinidad. Bueno, en este caso, llevar estos rezos, estos salmos para conectar con eso que está más allá y que la gente quiere siempre elevar, ¿no? Quiere elevarse de de esto mundano. De pronto todo el mundo quiere darse un respiro y creo que la poesía es eso y esa en segunda instancia mi intención en general y por eso también terminé nombrando así todo el libro, porque ese era el nombre nada más de un poema, que es el poema de Largo Aliento, pero al final viendo la colección dije, creo que es atinado ponerle así a toda la colección, a todo el poemario. Mm, no, pues muy bien, a pesar de esta pretensión de subirte a estas alturas que tú dices, pues uno nota también la vitalidad, la vida, el mundo, la materia en el libro, ¿no? Hay varios poemas, al rato voy a leer uno que se titula Andar la madrugada, por ejemplo. Eh, y bueno, otra cuestión también interesante es la percepción de la literatura, la poética, el estilo, digamos, en un mismo autor puede cambiar, alterarse por las circunstancias o por alguna revelación o incluso con la lectura, pues también leer es una forma de vivir y de viajar, ¿verdad? Siempre Claro. lo ha sido. Sin embargo, a reserva de que se puedan presentar otros cambios en tu poética, ¿cómo definirías tu poética actual? ¿Cuáles son los temas que más te obsesionan, que más te preocupan? Creo que mi poética actual, y creo que ya llevo unos años con esa visión, sí, con esa visión, con esa perspectiva, es muy, por un lado, es muy de lo que mencionaba hace un momento, de lo terrenal, de lo cotidiano, de lo muy cercano a la persona, a la calle, las banquetas, las piedras. Escribo mucho sobre eso, para eso, ¿no? Es mucho de eso, pero mi tema muy constante a veces es la divinidad, justamente. Entonces, a veces es como esta construcción, como a veces eso terrenal, eso cotidiano es como el puente entre el poeta y la divinidad, bueno, en este caso entre yo y la divinidad, Dios tal cual, el Dios judío-cristiano, porque ese es el que, digamos, al final de cuentas con ese me crié, aunque mi perspectiva de ese Dios judío cristiano ha cambiado abismalmente de cuando era un niño a ahora, pero esa es una constante que hay en mi poesía, aunque no esté nombrado como tal, ¿ves? Como a veces no está la divinidad nombrada como tal, o la palabra Dios, ni nada, pero ese tema está muy presente en mí cuando estoy escribiendo, aunque no la vaya a nombrar o aunque no vaya para allá el poema. Hay ocasiones muy obvias, como los salmos, en donde pues sí, es bien obvio que va para allá la intención. Y hay otras nada obvias, como es que se llama Cavernáculo,
que es un poema muy juguetón donde más o menos juego con las palabras y todo, y la intención de ese poema es como una estridencia ahí, como una locura lírica, le llamo yo, pero lo que estaba en mí cuando estaba escribiendo ese poema era una visión o una intención hacia lo divino otra vez, y le titulé a propósito, obviamente, muy a propósito, lo del cavernáculo, como esta fusión entre el tabernáculo de reunión, donde se reunía el pueblo con su creador, pero además al mismo tiempo una caverna donde me escondo de ese mismo creador, o sea, como esta dicotomía que a final de cuentas está presente en casi todas las religiones o en casi toda la relación del hombre con Dios, que lo busca, pero le tiene miedo. Y, o sea, eso está presente en Cavernáculo, aunque no estoy nombrando a Dios, ¿no? Entonces, creo que una constante en mi poesía en la actualidad, como bien menciona usted, a reserva de que vaya a cambiar o que pueda cambiar, porque como bien lo dijo, también es algo vivo, ¿no? Entonces, claro que puede cambiar, crecer, madurar o lo que sea, pero en el presente es eso, esa intencionalidad constante de apuntar hacia lo divino. ¿Te consideras panteísta? Ay, es una pregunta buena. Yo diría que no, pero como al mismo tiempo sí tengo la visión de que ese Dios en el que creo están todas las cosas, o que todo me habla de eso, pues yo creo que tengo una especie de panteísmo poético, al menos sí, creo que sí. Porque Miguel Ángel Asturias, a quien mencioné hace rato, un gran poeta guatemalteco, eh, decía que el poeta endiosa las cosas. Ujú. Y bueno, la misma palabra entusiasmo significa endiosarse. Usar, sí. Entonces, el poeta siempre mantiene ese entusiasmo por las cosas, como que mira la realidad, mira el mundo como si lo mirara por primera vez. Un poco recuerdo las odas elementales de Neruda, en las que contempla un gato, un libro, una cebolla, un tomate, como si se contemplaran por primera vez, los resignifica, los convierte en otra cosa a través de todas las metáforas y todas las connotaciones que pueda extraer de esos objetos cotidianos y por supuesto que los eleva a otro nivel. Entonces, bueno, por eso te preguntaba, hay un poeta mexicano, se llama Enrique González Martínez, eh, del modernismo, o algunos le llaman posmodernista, primera mitad del siglo XX, en el que se ha detectado también un panteísmo, como que un endiosamiento de toda la realidad y también una búsqueda de la realidad tras la realidad, lo que hay detrás de las realidades. Entonces el poeta de alguna manera resignifica las cosas, las convierte en otras cosas distintas de lo que son y las aparta también de su utilidad, de su funcionamiento inmediato, de su pragmatismo para llevarlas a una zona todavía mucho más sensible, mucho más emotiva y, ¿por qué no?, también mucho más profunda, porque después de la lectura de un poema, pues uno vuelve a la realidad de una manera transformada, de una manera distinta de cómo lo era antes de leer esa obra. Yo a ti te preguntaría, ya lo dijiste un poco, pero atendiendo pues todas estas cuestiones que te ligan con una supuesta divinidad, ¿para ti la poesía sería esa conexión con esa divinidad o es una forma particular de trabajar en el lenguaje o son las dos cosas? Evidentemente, yo diría que el trabajo con el lenguaje es fundamental. Sí, yo creo que son ambas cosas. En algún poema que estaba trabajando recientemente, de hecho, me atrevía a llamarlo, de hecho se llama Devoción Poética, ese poema que es muy reciente, que estoy, apenas lo estoy trabajando, pero hablo de que es para mí en otras palabras, una verdadera religión, hablando de ese religar, ¿no? Para mí, después de haber conocido tradiciones diferentes, una tradición protestante de niño, luego un poco la católica, o más recientemente el judaísmo, y de haber visto todas esas formas que el hombre con el que el hombre intenta conectarse con el creador, la divinidad,
yo he visto que en mí, o sea, aterrizándolo a mi persona, he visto que mi forma más efectiva de conectar con algo más allá, más grande, ha sido la poesía. Por más que, insisto, por más que en el poema no esté hablando de nada divino, o puedo estar mentando madres en un poema con otras palabras, pero esa entusiasmo a la hora de crear el poema es lo que yo, más allá de la oración, más allá del rezo, del ritual y todo, es lo que yo he logrado sentir que me religa, que me reconecta a esa divinidad. Creo que están ambas cosas. Y una partecita en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, donde un profeta en particular habla de que Dios es aquel que nombra las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo siempre he abrazado, como desde hace un tiempo para acá, he abrazado ese versículo porque es como lo que hace el poeta y es la fuerza del poeta, creo yo. No, lo que decías hace un momento, resignificar las cosas, darles otro nombre, otra función, elevarlas a cuestiones más profundas, es nombrar las cosas que no son como si fueran. Entonces es además de buscar la divinidad, hasta de pronto vestirse un poco de esa divinidad y casi casi convertirse en el creador también de mundos, de otras cosas. Entonces es ambas cosas porque obviamente y necesariamente está el trabajo también con la palabra. Entonces, creo que sí es un poco o un mucho de ambas. Sí, esto que estás diciendo ahora me recuerda a dos elementos que me parece muy importante mencionar. Uno de ellos, los Upanishads, que son libros del hinduismo, de la religión hinduista, que como sabes es la religión más antigua del planeta, Mm. todavía con más de 800 millones de practicantes Oh, o sí. 900 millones de practicantes. En los Upanishads se dice Tatuam Asi, que significa tú eres Dios. Es decir, cada uno de nosotros es Dios y es susceptible de superados todos esos niveles que hay a la hora de estar renaciendo y renaciendo constantemente. Se van superando todos esos niveles hasta que ya te vuelves la divinidad o parte de la divinidad. Pero la divinidad está dentro de ti, eres parte de la divinidad. Esto se contrapone totalmente a la visión judeocristiana digamos, particularmente la visión cristiana, para la visión cristiana sería una herejía decir que tú eres Dios o que tú te puedes convertir en el creador. Eso sería una herejía porque a lo máximo a lo que se puede llegar en el cristianismo es a una comunión con la divinidad y no a una unión sustancial con la divinidad. Por eso acusaron a San Juan de la Cruz de alumbrado o iluminado, una Ilumina. secta, y estuvieron casi a punto de quemarlo, ¿no? Porque él decía la amada en el amado transformada, y eso, pues evidentemente significa tú eres Dios, por lo tanto se le consideró hereje también a Santa Teresa de la Cruz. Es decir, esos poetas místicos fueron considerados herejes. Y bueno, un poco en las antípodas de todo lo que estoy diciendo, de esa poesía mística de la India o de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa, eh, está Vicente Huidobro, que el poeta chileno, que quería cavar la tumba de Dios. Es decir, Huidobro quería, es de los que decían Dios ha muerto, quería cavar la tumba de Dios y erigir al poeta como Dios. Lo dice tácitamente en Temblor de Cielo y por supuesto también en su arte poética, cuando dice que el poeta es un pequeño Dios. ¿Cómo logras conciliar estas visiones, por un lado, de la mística oriental o de San Juan de la Cruz, por otro lado, la visión de Huidobro como el poeta que sustituye a Dios, ¿no? Digamos, el poeta como creador sustituye a un supuesto creador? ¿Cómo logras conciliar estas visiones con tu visión, con tu propia visión que acabas de enunciar hace rato? Pues yo creo que sobre todo encontrando también en la misma conjunto bíblico judío-cristiano. Te decía, más recientemente más judío que cristiano, pero de todas formas ahí está la influencia. Em,
y además acercándome mucho a la cábala, por ejemplo, a la cábala judía, que tiene, o sea, es menos cerrada en ese sentido, más bien no es nada cerrada en las cuestiones dogmáticas del cristianismo y el catolicismo, sino que va mucho más allá. Pero, por ejemplo, en ese sentido, cuando yo tomándole la palabra a la Biblia, cuando dice que Dios hizo al hombre a su imagen, y si la imagen de Dios es la de creador, pues hizo a otro creador también. Entonces, en ese sentido, yo me creo eso, digamos, y digo, o sea, me la creo, pues yo sí me lo adjudico, digo, pues sí, o sea, teniendo como esta fe sincera de decir, y además he adoptado esa manera esa forma de fe honesta y sincera y de decirle a Dios en mis ruegos, no te voy a decir que me quites de ser pecador porque no me gusta, porque me encanta pecar, por ejemplo, ¿no? Decirle, o sea, me encanta, o sea, ser esa forma más franca con él mismo me ha ayudado a llevar, a no sentir una contradicción, sino integrarlo todo. Al mismo Jesús, cuando le reprochan que por qué se dice ser Dios, él mismo cita el Tanaj y dice, no dice ahí en el Antiguo Testamento, Dios es hoy, o sea, no dijo ya el Creador que todos éramos dioses. O sea, el mismo, esas cosillas, por ejemplo, el cristianismo las pasa por alto, o como que se les olvida que están ahí, y las digo el mismo Jesús. Entonces, yo más bien tomo todo eso, pero como parte de un todo, ¿no? Y trato de integrarlo así, eh, porque sí sería un poco no solo de mal gusto hacia afuera, sino hacia adentro también, estar en esta constante contradicción. O sea, uno puede vivir una constante contradicción en muchas cosas, ¿no? Pero, y no pasa nada, a veces así sucede, ¿no? Tener sentimientos encontrados o qué sé yo, pero estar en una constante contradicción de que tengo esta religión inamovible y así es rígido y pero al mismo tiempo mi corazón me lleva a creer otra cosa que se contrapone, pero no, 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 mi religión, esto sería, insisto, de muy mal gusto y además sería un tormento que ya me pasó, o sea, sí me pasó como de adolescente, ¿no? De hecho, me pasaba mucho y yo decía, o no puedo ser, no puedo ser poeta, no puedo ser artista, o soy eso o soy lo otro, o me entrego de lleno a la religión. Y entonces ya uno va creciendo y descubriendo otras cosas, personajes de la vida religiosa, que al mismo tiempo eran personajes de la vida artística, etcétera. Y entonces uno empieza a encontrar su propio criterio y en este caso mío fue eso. O sea, yo tengo esta relación honesta con quien yo considero que es el creador del universo y con mi propia relación con él me da esta libertad. ¿Ves? Es como que yo no siento que el creador me va a condenar por sentirme un creador, pues él me creó a su imagen, me creó para crear, ¿ves? Yo tengo pueden apedrearme tal vez muchos otros o crucificarme, si, algunos muy, muy, muy dogmáticos, pero es así como yo consigo eh, Pero no te las cosas. consideras un poeta místico, digamos, ¿o sí? No, no lo creo, y no lo creo, y más por respeto a los verdaderos poetas místicos que por otra cosa, porque siento que no sé, hay más estudio, hay más conocimiento, hay más, no sé, ¿no? Yo creo que a lo mejor místico en el sentido de que sí, todo lo relaciono con la divinidad, pero en todo caso, es que si yo dijera que me considero un poeta místico y la gente lee mis poemas, me dirían, pues eres bastante, bastante prosaico para ser místico, ¿no? Eres bastante terrenal para ser místico. Entonces, no me considero un poeta místico, pero estoy en constante búsqueda de lo divino en ese sentido. Sí, mira, voy a leer este poema, Andar la madrugada, que es también, me gustó muchísimo del libro. Dice, a la 1:30 de la madrugada se hizo más frío el mundo, se me helaron los pies, llegué a casa conducido por un bostezo que me habría tumbado sobre la cama, pero me detuve ante la puerta de madera oscura y vieja. Antes de entrar, sin acordarme del tiempo, lo supe. Dentro de la casa, en el techo, en los rincones empolvados, las arañas me esperaban despiertas. Este poema me parece extraordinario, ¿no? Sobre todo el final, las arañas me esperaban despiertas, como que el mundo sigue ahí, a pesar de que el yo lírico es conducido por un bostezo y toda la conciencia de que del transcurso del tiempo, de lo efímero, de que ya no somos los mismos que éramos hace unos minutos, porque todo va transformándose, pero nos queda la memoria que nos cuestiona con el pasado, y sin embargo las arañas siguen ahí esperando. No sé qué opinas de este poema en particular.
Sí, es justo eso, o sea, justo lo que acabas de decir, el mundo sigue ahí, incluso cuando no lo estamos percibiendo, incluso cuando no estoy, yo no las estoy viendo, pero sé que están ahí. Es como, además es algo como siempre algo, ¿cómo lo puedo decir? Como algo misterioso el saber que todo aquello de lo que no te das cuenta, pero que está ahí, de pronto el sentir que está ahí aguardando por ti, por ejemplo, ahora son las arañas y de pronto mi intención también detrás de ese poema, y tal vez no es evidente, pero es algo, un pensamiento muy constante, es de todo eso que está ahí aguardando por mí, y eso puede ser la muerte, por ejemplo, puede ser Dios mismo, puede ser una enfermedad o la fortuna, no sé, ¿no? Volver millonario de un día a otro, o sea, todo eso que está ahí, de lo que ni siquiera tengo noción, pero ahí está esperando, aguardándome, ¿no? Es un poco eso también. Insisto, no está evidente en el poema, porque el poema sí era muy de mencionar, llego a un lugar donde nada se da cuenta de mí, pero esto puede darse cuenta de que estoy llegando, de que hay alguien ahí detrás de la puerta. Entonces, sí, Oye, mucho de Elías, otra cosa, bueno, evidentemente cuando hablamos de influencias, pues todo nos influye, ¿no? claro. Absolutamente todo, hasta una mosca que pasa, todo, todo. Entonces, por eso ya muchos autores ya evitan hablar de influencias, se habla más bien de transtextualidad, o sea, de la manera en que un texto trasciende en otro. Hay algunas influencias conscientes, por supuesto, y hay muchísimas de las que uno no, pues no está consciente, no lo sabe, porque le llegaron a través de otros medios o incluso de modo indirecto a través de la lectura de gran cantidad de libros. ¿Qué influencias conscientes o qué autores son los que más te han marcado eh, para decidir escribir poesía? Creo que los más conscientes que tengo, o los que tengo más presentes, digamos de allá, del lado europeo, pues tengo mucho a James Joyce y Ezra Pound. James Joyce primero lo conocí como narrador, no sabía que era poeta. Cuando descubrí que era poeta, pues me enamoré más de él. Ezra Pound lo conocí por un ensayo. Yo tomaba un taller de creación cuando estaba chavillo, tenía como 16 años, el taller terminó siendo yo y el maestro, porque todos se fueron y nada más quedamos yo. Él es Humberto Acevedo, es un poeta salvadoreño que yo respeto mucho en general. Entonces él me recomendó ese libro de El arte de la poesía de Ezra Pound. Ahí conocí por primera vez a Ezra Pound. Ahí conocí algo que se me quedó grabado cuando Ezra Pound dice que en la poesía, yo creo que en general en la literatura, pero él dice en la poesía no puedes darte el lujo de decir tonterías ni de poner una palabra gratuitamente ahí, ¿no? Eso se me quedó muy grabado porque yo para entonces ya tenía algunos poemas, entonces yo volví sobre todos esos escritos. Dije, a ver, no, ¿qué está aquí de gratis? ¿Qué está aquí que no, que es una tontería o que es una bobada, ¿no? Eso lo llevo hasta hoy. Y después yo leí ese ensayo e inmediatamente después pues busqué de Ezra Pound, que supe también que era poeta, y también me enamoré de Ezra Pound. Y por Ezra Pound supe de T.S. Eliot y también me enamoré de T.S. Eliot. Yo me identifiqué mucho con T.S. Eliot porque en ese momento estaba yo en esta transición entre lo... Bueno, estaba todavía yo en la etapa del El cristianismo, Wasteland, ¿no? Oh, La sí, The tierra. Wasteland. Ujú. Es, entonces yo estaba todavía en esta creencia protestante, y yo supe que T.S. Eliot andaba por esas creencias también. Entonces yo conecté mucho en ese sentido, pero ya después pesó más su poesía y me encantó. Esa triada, digamos, por allá me gustó mucho. Y ya hablando de acá, de Latinoamérica, de México, pues Octavio Paz fue de los primeros con los que me encontré. Eh, Primero leí su poesía y después me le dediqué a sus ensayos. Obviamente me quedé con el Paz Poeta, no porque sean malos los ensayos, sino porque yo siempre preferí pues leer su poesía. Y José Emilio Pacheco igual lo conocí por su narrativa, después supe que era poeta y me enamoró más su poesía. Y ya un poquito después, bueno, por los tiempos que andaba conociendo yo a Ezra Pound y a T.S. Eliot, conocí o leí por primera vez a Pessoa, y Pessoa fue algo que me sacó puta, dije, este güey, o sea, son cuatro poetas en uno, y, o sea, qué pedo, fue algo que a mí se me hizo, yo pues, insisto, tenía como 16 17 años, me cambió la vida, me cambió el mundo, ¿no? Yo decía, eso se puede hacer, o sea, son cosas yo no sabía, ¿no? Y me emocionaban mucho, y yo me enamoré de Pessoa. Yo quise aprender portugués nomás por Pessoa, a la fecha no lo he logrado, bueno, no lo he estudiado. Pero bueno, de Latinoamérica, bueno, no, él es de Portugal, pero bueno,
En español leí a Pessoa. Me compré hasta una versión bilingüe ahí tratando de leer un poco en portuñol. Y luego, insisto, ya después Pacheco, Paz, y un poquito después ya me encontré con la poesía de Juan Gelman y Oliverio Girondo, que me encantó, también me enamoró de una manera muy particular. O sea, lo que me enamoró en todo ese tiempo que yo andaba descubriendo poetas era justamente ver todo lo que unos se atrevían a hacer diferente a otros. Y yo decía, o sea, es que esto es un mundo en el que yo quiero ser parte y yo por ahí quiero aportar lo mío también, ¿no? Pero antes de aportar lo mío, pues estuve bebiéndome todo esto. Entonces, digamos, bueno, y uno que también fue muy importante fue Rilke. Rilke, Rilke. y él también lo conocí. O sea, curiosamente todos ellos los conocí antes por algún ensayo que escribieron o por alguna, y ya después me metí con su poesía. Con Rilke, pues obviamente primero sus cartas a un joven poeta, que yo también las agarré por un tiempo como una especie de decálogo para mí, así como que es que esto es la base para mí, yo decía, ¿no? Y ya después leía sus poemas y, o sea, me enamoró lo mismo. Igual jamás lo he podido leer en alemán, o no sé en qué escribía él, supongo que en alemán. No lo he podido leer en su lengua, pero lo he leído en español y me enamoró también. Entonces, está un poquito, como decimos, de chile, mole y pozole, ¿no? Está rara los que tengo yo como pilares de influencias, pero eso ha sido yo creo que mis influencias más fuertes. Y bueno, no sé si conozcas a este escritor religioso estadounidense, Thomas Merton, que No, ¿no? El de la montaña de los siete círculos, monje también. Yo creo que te puede interesar ok. Voy a muchísimo. buscar. Eh, Fue un éxito en una época, su libro, La montaña de los siete círculos. Y Ok. bueno, pues ya para despedirnos, Elías, ¿en qué te desplazas con mayor soltura, con mayor libertad en el cuento, en el teatro, en la poesía? Yo creo que en la poesía, yo creo en la poesía, o sea, me gana, siempre he dicho como que me gana. Hay veces que estoy escribiendo cuento y de pronto digo, esto ya está como demasiado poetizado, suena como un poema en prosa. Y entonces, cuando es así, no lo peleo, ¿no? Digo, ok, vamos a volar con el cuento, voy a hacer poesía, hacer un poema. Siempre me gana, ¿no? Yo me gusta mucho la narrativa, me gusta mucho me gusta mucho leer teatro, curiosamente, no he ido mucho al teatro como tal, a ver obras, pero me gusta leer teatro, es algo que me gusta. Pero creo que donde me siento más cómodo y donde me siento más suelto es en la poesía en general. Claro. Pues muy bien, te felicito nuevamente por el Gracias. libro. Esperemos que sigas escribiendo poesía y que nos hagas llegar tu nuevo libro de poemas cuando aparezca. Claro. Y pues te agradezco mucho haber aceptado la invitación para charlar sobre este libro que, como dije al principio, se bebe más que se lee, por Sí. sus imágenes, por su fluidez, por su sonoridad. Y bueno, si les ha gustado este programa, pues no olviden suscribirse. No, hombre, Muchas gracias. gracias a todos, muchas gracias Elías y pues hasta Gracias. pronto. Hasta luego.